Seguimos caminando rumbo al balotaje del próximo domingo 24 de noviembre. ¿Cómo piensa encarar este tramo el Frente Amplio? ¿Cómo lo piensa encarar el MPP, el sector más votado a la interna de esta fuerza política? De hecho, cuenta con 9 de los 16 senadores electos. Con el senador Daniel Cagiani, con Antonio Ladre y Eduardo Botinelli estaremos conversando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Quedó una composición del Parlamento muy complicada, tanto para el Frente Amplio, para la coalición Frente Amplio como para la coalición multicolor, porque gane quien gane, vamos a tener un Parlamento trancado. Pero de alguna manera la población dijo, pónganse de acuerdo, esperemos ponernos de acuerdo en las grandes cosas en las que tenemos coincidencia entre las dos coaliciones. El Senado es muy importante, entonces tener la mayoría en el Senado le da una ventaja grande al frente y los deja a ellos muy problematizados en ese lugar, porque ellos dicen, sí, vamos a conseguir los votos, pero ¿cómo haces para gobernar con un Senado con una mayoría sólida de un solo partido? Hoy somos el segundo socio mayoritario y evidentemente somos un porcentaje importante del voto coalición, por lo cual también entendemos que nuestra actitud para con este mes es desnivelante en cómo se resuelva la elección del mes de noviembre y el futuro del Uruguay. Va a ser tan cerrado el resultado final que el peso del Cabildo Abierto también sigue siendo significativo hoy con sus 60.000 votos como lo fue hace 5 años con sus 270.000. Ahora es un nuevo escenario. Los ciudadanos estuvieron convocados a elegir distintos partidos políticos. Eligieron y se conformó el Parlamento. Ahora lo que debemos convocar es a todos los ciudadanos, en todos los territorios y en todos los departamentos, a elegir quién puede conducir este barco. Y nosotros creemos que Yamandu Orsi tiene sobradas condiciones, no solo porque tiene mayoría en una Cámara, sino porque ha demostrado capacidad de negociación, capacidad de diálogo en su departamento y en otros, y eso nos parece que es importante a la hora de pensar cómo va a conducirse el país en el futuro. Bueno, y se vienen días intensos, lindos para hablar de política, para analizar qué es lo que puede pasar en el balotaje del domingo 24 de noviembre. Y aquí nos acompaña el senador Daniel Cagiani del MPP Frente Amplio. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto recibirte. Bueno, buenas noches. Un gusto estar contigo y con los televidentes. Bueno, también nos acompañan, como decía recién, Antonio Lara, Eduardo Botinelli, ya los voy a recibir, vamos a hablar con ellos también. Bueno, pasaron unas horas, ¿no? Unos días, ya vamos a ver qué puede pasar el domingo, pero ¿qué evaluación haces hoy de lo que pasó el pasado domingo? Bueno, mirándolo con una perspectiva un poco más alejada, creo que fue muy positivo la votación que tuvo el Frente Amplio en general. El resultado y la conformación del Parlamento Nacional también creo que fue muy importante. El Frente Amplio aumentó la cantidad de votos, 5 puntos, comparado con el 2019. Fue el partido que más creció. Tuvo una importante representación, sobre todo en los votos del interior del país, 12 departamentos, 10 del interior profundo. Ganamos como si nos hubieran ganado en La Teja y en el Cerro, en Tacuarembó y en Durazno, que son departamentos de filiación blanca muy importante. Nunca el Frente Amplio había ganado ahí. Creo que en el 2014 el Frente Amplio había ganado en 7 departamentos, hoy tenemos 12 y eso sin duda también marca un escenario interesante, un buen punto de partida. También aumentamos la representación de 13 senadores pasamos a 16, tenemos la mayoría absoluta de la Cámara de Senadores, lo cual es muy importante para darle gobernabilidad al futuro gobierno, porque no solamente se resuelven las leyes que se aprueban en ambas cámaras, sino también un conjunto de decisiones que son importantes, entre ellas aprobar las veñas para designar a los directores de los entes autónomos, bueno, designar a los embajadores y también un conjunto de decisiones importantes. Y además creo que también tiene una expresión muy importante, porque la Cámara de Senadores es la Cámara política del Parlamento. Si bien la Cámara de Diputados es muy importante porque tiene la representación de todo el país, siempre el Senado funge quizás como tribunal de alzada. Y bueno, creo que sin duda también tiene un peso político específico. Y bueno, también aumentamos de 42 a 48 diputados. El Partido Nacional disminuyó también su representación, un senador y un diputado. Aumentó algo el Partido Colorado. Y bueno, si uno ve la distancia entre Yamandu y Álvaro Delgado, en cualquier sistema de balotaje que no haya sido armado en contra del Frente Amplio,
por lo menos en los que existe una diferencia de 10 puntos y más del 40%, ya no habría segunda vuelta. Sistema armado en contra del Frente Amplio, dijiste, Y bueno, eso por la realidad, reforma del 96. sí, en realidad esto fue elaborado justamente para impedir que el Frente Amplio ganara el 99. Son las reglas de juego, está bien. Con estas mismas reglas de juego el Frente Amplio ganó 3 veces las elecciones, pero bueno, es verdad que en otros sistemas o en otros lugares ya no existiría segunda vuelta. Creo que hoy, en términos de ajedrez, estamos en jaque, ¿no? Es decir, podemos hacer en estos últimos días, si la ciudadanía nos acompaña, el jaque mate y poder lograr tener una victoria importante. No es fácil, hay 40.000 votos que hay que salir a buscar en términos de ir a convencer a mucha gente que de repente votó a un diputado, a un conocido para la Cámara de Senadores. Hoy es una elección totalmente diferente. La gente le ha agarrado bastante el jeito al sistema electoral nuevo. En mayo tienen un comportamiento diferente a noviembre, en noviembre tienen un comportamiento diferente a octubre, en octubre tienen un comportamiento diferente en junio. Y creo que eso también da cuenta de esta nueva realidad. Son menos de 20 y pico de días que nos quedan. Ahora, hablas de ir a capturar 40.000 votos, ¿no? ¿Y dónde crees que el Frente Amplio podría pescar esos votos? Bueno, ahí si uno compara la votación de noviembre del 2019 con octubre del 2024, hay un bolsón importante. En Montevideo hay 40.000 votos de diferencia entre lo que votó el Frente Amplio o el candidato del Frente Amplio en segunda vuelta y lo que votó Yamandu Orsi ahora. Sin duda sería algo casi imposible lograr tener el mismo nivel de adhesión porque son realidades diferentes. Pero bueno, también tenemos Cerro Largo, Colonia, Paysandú, donde hay por lo menos bolsones de votos que nosotros tenemos estudiados, casi 5.000, 6.000 votos por departamento, que bueno, nosotros empezamos a hacer por lo menos un estudio más pormenorizado para ver cuáles han sido los comportamientos circuito por circuito, también para ir a hacer como un trabajo de acupuntura, donde también ir a buscar, no solamente hablar con las personas que han votado, sino también para hablar con los referentes locales. En Paysandú ya hay algún edil blanco del Partido Nacional que va a votar a Yamandu Orsi en segunda vuelta. Tenemos también un panorama bastante interesante de trabajo conjunto con actores locales de diferentes partidos políticos que ya nos han dicho que van a acompañar la candidatura de Yamandu. Y bueno, creo que sin duda ahí tenemos un panorama interesante. ¿Pero vos pensás que el Frente Amplio puede pescar en todos los partidos de la coalición? Porque uno imagina, ahora lo voy a hablar con Eduardo, pero uno imagina que el Frente y el Partido Nacional como que van a quedar estables y quizás pueda haber alguna variación o fuga de votos de los demás partidos. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que, a ver, yo no soy analista, pero lo que te dicen los que más o menos estudian estos temas es que en realidad el Frente tiene por lo menos casi matrizado el 44% de votos, y los que tienen fugas por un lado y por otro puede ser el candidato del Partido Nacional, incluso del propio Partido Nacional, ¿no? Es decir, que de repente algunos votantes lo acompañaron porque votaron en alguna lista y hoy ya no lo votan como candidato. Entonces tienen como un cuadro de doble entrada, retener los votos que ya tuvieron cada uno de los partidos y que además esos votos tampoco se vayan al Frente Amplio. Y creo que ahí hay un trabajo que bueno, eso será parte de lo que tiene que hacer Delgado, pero sin duda es un escenario bastante más flexible que lo que hoy tiene el Frente Amplio. Y bueno, también tenemos otros partidos que han ingresado, que sin duda los votantes de esos partidos pueden volcarse a una de las opciones. Uno piensa que los votantes de Salle tendrían que votar quizás en blanco o anulado, pero también puede haber algún voto al candidato del Frente Amplio. Y también puede haber para Delgado, quizás también, ¿no? Porque digo, Salle ha criticado a los dos por igual, prácticamente, ¿no? También puede ser, pero bueno, es un panorama abierto. Yo creo que el Frente Amplio tiene hoy un punto de partida mucho mejor y además creo que le queda más cómodo a Yamandu este último tramo de campaña, porque creo que en ese sentido Yamandu tiene como trazabilidad de la campaña que ha hecho, ¿no? Desde que inició la campaña, él ha establecido algunas líneas estratégicas que las matrizó. Algunos le decían que incluso le podían hacer perder la interna, otros no. Es decir, que tienen que ver con bueno, la necesidad de abrir un nuevo tiempo para el Uruguay, de decir que hay cosas que este gobierno se hicieron bien y que hay que ver cómo se continúan, pero hay otras que hay que darle otro encare, de tratar de construir políticas de Estado. Y creo que ahí el Frente también tiene un diferencial. Primero por lo que hizo en estos 15 años. El Frente Amplio logró mayorías especiales para cambiar instituciones muy importantes, entre ellos el fiscal de corte, la Suprema Corte de Justicia, es decir, la incorporación de la oposición a los entes autónomos, que era algo que se había dejado hacer después del primer gobierno de Sanguinetti. Y bueno, creo que sin duda eso más la impronta que tiene Yamandu,
las cualidades personales y políticas, me parece que generan un buen clima para que Yamandú le quede cómodo esta segunda Ahora etapa. voy a las estrategias, Daniel. ¿Cómo andás, Eduardo Botinelli? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué panorama estás viendo en este momento, pensando en el balotaje del 24? Bueno, es un panorama que, tal como veíamos antes, digamos, de que efectivamente se consolidara el resultado, aparece favorable a Yamandú Orsi en principio, que con un adicional que es la 16ª banca en el Senado. Es decir, cuando todos los escenarios previos que analizábamos mostraban la posibilidad bastante cierta o con posibilidades importantes de que el Frente Amplio tuviera 15 bancas en el Senado y que la mayoría estaría en disputa en función del resultado final de la segunda vuelta. Esta casi que casualidad matemática, digamos, en función de que no haya entrado ningún otro partido, ni Cabildo Abierto, ni el Partido Independiente, ni Salle, al Senado, hace que el Frente Amplio termina teniendo la 16ª banca con un porcentaje del 44%. También aparece un escenario que no es favorable a la coalición en la medida que no tiene su mayoría propia. Es decir, al no haber alcanzado la mayoría en diputados, podríamos haber estado en un escenario de 15 o 16 senadores del Frente, pero con 50 diputados de la coalición, y ahí se emparejaba un poco más, digamos, la discusión. Hoy la discusión pasa porque hay un partido que tiene la mayoría propia y el mismo partido no tiene la mayoría en diputados, y el conjunto de partidos que conforman la coalición tampoco obtienen por sí mismos la mayoría en ninguna de las dos cámaras, y además con una contra adicional, y es que tampoco la van a tener de ninguna manera en el Senado. Es decir, salvo que el Frente Amplio se rompiera o que hiciera un acuerdo global, digamos, ¿no? Es decir, no aparece ese escenario. Todo esto, de alguna forma, adiciona un punto a favor de Yamandú Orsi en esa segunda vuelta, que además ya venía en forma previa, por los estudios previos que se hacían, de simulaciones de balotaje, con una leve ventaja sobre Delgado. Es decir, no hay ninguna encuesta que haya mostrado a Delgado por encima de Orsi o empatados. Siempre hay por lo menos un par de puntos, 3 puntos, 4 puntos, en todos los escenarios que se han visto, en algunos más todavía, de una candidatura sobre otra. Entonces, el escenario parte favorable a Orsi. Ahora, no es, digamos, que esté liquidado ni mucho menos, y creo que hay lugares de disputa que son interesantes para descifrar. Uno es el de Salle, sin duda, el votante de Salle, que en realidad los estudios previos nos mostraban que era, digamos, inocua su participación, porque en definitiva se dividía en 3 partes. Una parte hacia Orsi, una parte hacia Delgado y la otra hacia el voto en blanco anulado. Es decir, en definitiva, la suma 0, ¿no? Pero hay un punto y medio de votos en blanco y anulado que colocaron la papeleta por el sí. Y el Frente Amplio tiene historia de haber recibido cachetazos de gente que está cerca, como pasó en la elección departamental de Montevideo y Canelones en el 2010, con un voto en blanco y anulado muy alto, ganando el Frente Amplio, pero votantes del Frente que quedaron desconformes con cómo se había tramitado toda la discusión interna y no votó al Frente Amplio, y hubo un voto castigo, digamos, no eligiendo a otro, sino marcando el voto en blanco o anulándolo. Uno tiene la impresión que si alguien que votó el sí a la seguridad social está más lejos de Delgado que de Orsi. Quizás las posiciones son más o menos las mismas en términos de el sí, pero el respaldo que hay atrás o los socios que puede tener alrededor son más cercanos a lo de Orsi. El tema es si ese enojo, ese marcado en octubre se mantiene hacia noviembre o logra recuperar algo. Ahí creo que hay un lugar adicional de lo que estamos acostumbrados. Es un punto importante ese, ¿no? Que puede ser determinante también, por lo que contás. Ahora vuelvo contigo, Eduardo. ¿Cómo andás, Antonio? Bien, bien. Bueno, justamente estaba mirando dos cosas que dijo Eduardo. Una es que primero no tenemos ninguna encuesta a posterior. Ajá. O sea, que todavía no sabemos qué es lo que puede pasar. Todas las que hay es en base a la experiencia que había acumulada antes de lo que había pasado en el balotaje pasado, ¿no? Que se habían perdido algunos votos. Sí, pero hay encuestas previas de simulación de balotaje. Simulación, está bien. Pero no tenemos una posterior. Lo otro es que, si bien el Frente Amplio tiene que curar esas heridas que quedaron, que marcaba bien esos 35.000 votos, son más o menos de gente que puso la papeleta del sí
que puede estar más cerca, y no puso la del Frente, ¿no? Que puede estar más cerca del Frente Amplio. También es cierto que la candidatura de Delgado, o los que apoyan la candidatura de Delgado, también tienen sus problemas. Uno es que no está cerrado del todo las heridas de Valeria Ripoll dentro del Partido Nacional. Ese es un punto. Y el otro es que es la interna del Partido Colorado. ¿Cómo se va a dilucidar esa interna? Porque ahora vimos lo que olíamos que podía pasar, que era que Bordaberry podía ser la mayoría dentro del Partido Colorado. O sea, también hay una interna que también se tiene que dilucidar. Yo he visto, luego de las declaraciones de Ojeda, hablando del el cogobierno, todo eso, que Bordaberry salió a salvarle los muebles de alguna manera. Y eso la gente lo ve también, ¿no? Porque lo salió a interpretar. Cada uno interpretó lo que quiso también, capaz, no sé qué fue lo que quiso decir bien Ojeda, pero Bordaberry salió como a salvarle un poco los muebles allí a todo eso. Pero la ciudadanía también se da cuenta que, bueno, que el hombre que tiene la experiencia, el hombre que es el verdadero líder, es Bordaberry, no es Ojeda. Eso es un punto. Entonces me parece que los dos bloques tienen sus problemas que van a tener que hilar muy fino con vistas al balotaje. Me parece que es fundamental. Y lo otro, para terminar, lo que decía el senador es cierto. En el interior, yo conozco bastante el interior, algunos departamentos, concretamente Durazno. Durazno es un departamento que por primera vez ocurre lo que ocurre y gana la 1001. Deja atrás como es al MPP, gana la 1001. Ya se había visto que en la elección interna había ganado Carolina Cose allí, ¿no? Sí. También allí un punto. Entonces, ahí el Partido Comunista o la Alianza de la 1001 es muy fuerte. Pero también es cierto que Orsi tiene una relación privilegiada con Carmelo Vidalín. Y Carmelo Vidalín perdió en la interna blanca, si se quiere. Entonces, yo no sé si ahí no puede haber porque él no se postula nada ahora, pero su gente, Domingo Rieli, Carmelo Vidalín, que perdieron en la interna blanca, ¿qué van a decirle a su gente? Entonces, eso, me parece que por ahí van a ir los movimientos, como dijo el senador, que lo aclaró acá. Ahora, yo lo que sí digo, y cerrando, digo, esta cosa de que queda trabado y que ese es un argumento, digamos, de peso para que me voten o no me voten, me parece que es un poco complicado, eso de decir, la gente se puso de acuerdo para que negocien, ¿no? Los 2 millones de electores. Veo que se ríe Eduardo, se ríe claro, mucho. O sea, ese argumento, la gente, este es el mensaje que nos dio la ciudadanía. Se sentaron los 2,5 millones de electores y dijeron, vos votá acá, vos votá allá y votá No fue así. Votaron porque quisieron votar eso, digamos. Punto. No hubo un complot del pueblo. No hubo un Eduardo, complot, ahí, claro, ¿no? Y bueno, podemos seguir algunas otras cosas que podemos conversar. ¿Algo más ahí de eso, Eduardo? No, pero en línea de cómo es el comportamiento en general en los balotajes y en lo que decía con respecto al interior, se ha visto, y es la lógica que el Partido Nacional está usando, pero las lógicas son distintas. Aplica la lógica del Partido Nacional al Frente Amplio y las lógicas no son iguales. Hay en el Partido Nacional una competencia interna por las bancas en el interior que es muy fuerte y que dinamiza justamente la interna y tracciona hacia el voto nacional por el voto a la banca de diputados del departamento. En el Frente no pasa lo mismo, no tienen la misma... Sí hay competencia interna, sí están peleando por la banca los sectores, pero no es la misma dinámica en el proceso de elección del voto. Claro, ¿no? Una mirada más, más nacional. Sin dudas, y lo hemos visto, un ejemplo nomás, en un departamento, no voy a decir cuál para no afectar sensibilidades de quienes perdieron la banca, pero le pasó con el MPP una candidatura que era claramente favorita, y un día cayó Mujica y le arruinó la banca, ¿no? Es decir, fue Mujica a ese lugar junto con el otro candidato a diputado y la gente terminó votando a Mujica. Es decir, la lógica es distinta de elección y eso hace que hacia la segunda vuelta el Frente Amplio siga la misma lógica, la lógica nacional. Mientras en el Partido Nacional hay un porcentaje que es muy menor, pero que le duele en estos porcentajes,
de entre medio punto y un punto en el total del electorado, de gente que votó al Partido Nacional y no eligió al candidato del Partido Nacional en la segunda vuelta, ni con la calle Herrera, ni con la calle Pou. Y lo otro son las fugas de los socios. Y ahí creo que fue la primera movida de Delgado, ¿no? La primera movida de Delgado fue, estamos todos juntos, ¿no? Tenemos la foto que costó en 2019, hoy es primero blindar lo propio para evitar la mayor cantidad de fugas posible, para a partir de ahí empezar a pelear, ¿no? Que es un trabajo que el Frente Amplio no necesita hacer, ¿no? Y eso me parece que es una ventaja también de cara a la segunda vuelta. ¿Por dónde debería pasar, Daniel, la estrategia del Frente Amplio en este mes? Bueno, yo creo que primero es nuestra intención es, hoy se eligen quién va a ser el que va a conducir los destinos del Uruguay en los próximos 5 años. Ya no es más el Frente Amplio, el Partido Nacional, sino es quién tiene las cualidades personales y políticas para poder hacerlo en función de propuestas y un programa detrás. Eso Yamandú lo tiene. Yamandú no solamente tiene un programa de respaldo construido por la fuerza política, pero también tiene propuestas priorizadas en el área del crecimiento económico, en el área de los cuidados, en el área de la seguridad, que son temas muy relevantes y son de las mayores preocupaciones que hoy tiene la ciudadanía en términos de agenda pública, pero también de lo que te transmiten cada uno de los ciudadanos cada vez que uno hace alguna recorrida. Y sin duda creo que también ahí hay un diferencial con Delgado. Delgado no tiene un programa y propuestas propias, ¿no? Y si lo tuviera tampoco después tiene la capacidad pues, para vehiculizarlo en términos de las cantidades de bancas en el Parlamento Nacional para también construir esos programas y bajarlos a tierra en leyes concretas. Entonces creo que también hay un diferencial importante. Nuestra campaña va a ser una campaña también de mucha recorrida en el interior del país. Vamos a hacer la primera actividad ahora en la Rambla de Montevideo el domingo, un Ramblazo por Uruguay, convocando a todos los uruguayos y uruguayas que se sientan consustanciados con la idea de la necesidad de un cambio de gobierno en el Uruguay. Y además al mismo tiempo también vamos a trabajar en algunos departamentos específicos que estamos viendo también los guarismos de votación entre una elección y otra. Y bueno, y sin duda la conversación con los referentes locales. Creo que ahí el Frente Amplio, Yamandú Orsi, también tiene un diferencial muy importante, que es el relacionamiento que ha tenido en tanto integrante del Congreso de Intendentes, con muchos de los intendentes que hoy son intendentes y algunos que de repente van a poder ser reelegidos. Creo que eso es un diferencial, sobre todo a la hora de gobernar. Los intendentes tienen un trabajo mancomunado con los gobiernos nacionales porque reciben además recursos importantes de los gobiernos nacionales, entonces también tienen un grado de asociatividad interesante y creo que también eso es parte del laburo que hay que hacer y creo que también ahí Yamandú tiene un diferencial interesante. El lunes en M24 Lucía Topolansky dijo que el plebiscito por la reforma de la seguridad social le había sacado militancia al Frente Amplio y que en cierta medida le había jugado en contra a la fuerza política. ¿Compartís esa visión? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que por un lado ensució la campaña, ¿no? Es decir, el debate de la campaña, porque el gobierno y sobre todo el oficialismo lo convirtió como el monotema y trató de evitar debatir sobre los problemas que realmente tiene grandes deficiencias, ¿no? La seguridad, el crecimiento económico, el fomento de la producción, la educación, la salud. Es decir, creo que en eso nos colocó en una situación de reacción más que de propuesta. Y bueno, y por otro lado también es verdad que contribuyó a algunos esfuerzos que se hicieron a restarle por lo menos focalización al trabajo concreto. Pero bueno, eso ya pasó, la gente ya resolvió y me parece que ahora lo que queda de este tramo es pensar cómo nos organizamos mejor los uruguayos que entendemos que Yamandú Orsi puede ser el mejor conductor de los próximos 5 años, que tiene cualidades políticas interesantes y que además le puede aportar al Uruguay vivir otra etapa del Uruguay. Yo creo que el Uruguay que vivimos los últimos 4 o 5 años es un Uruguay de mayor rispidez política, de menos cohesión en materia de convivencia ciudadana y cohesión social. Creo que hay que necesariamente tratar de apostar no solamente al crecimiento económico, sino que mientras que crezca el salario también, mientras que crezca la economía, crezca el salario y las jubilaciones y las pensiones, y eso creo que también es parte de lo que Yamandú se ha comprometido públicamente, y creo que eso también es parte de lo que los ciudadanos que de repente también votaron la papeleta del sí están reclamando, porque en realidad uno hace un esfuerzo muy importante a lo largo de su vida activa laboral y después tiene a veces muy magros ingresos por diferentes motivos, a veces por problemas de formalidad, a veces por problemas de
de la calidad del empleo que se genera en Uruguay, y creo que sin duda también hay un foco para atender en ese sentido. Hablabas de Delgado, ¿no? Delgado ha destacado que la coalición ya está instalada. De hecho, la compara con 2019, en donde, bueno, había que sentarse con los socios, acordar un programa. Recién Eduardo hacía referencia a esa foto que demoró en llegar, que terminó llegando. Él dijo, bueno, esta vez ya está. De hecho, el domingo subió a todos sus socios de la coalición al escenario, brindó un discurso con todos ellos detrás. ¿Cómo lo tomas eso? ¿Es una ventaja para la coalición? Bueno, yo creo que ahí hay dos temas. Uno es la coalición institucionalmente no existe, ¿no? Es decir, en realidad no tiene autoridades. Uno el domingo 27 de octubre no podía ir a votar a una lista de la coalición. Lo que sí hubo una experiencia de una coalición de gobierno, que era una coalición diferente, que estaba integrada por un conjunto de partidos, algunos que hoy no existen, el Partido de la Gente, pero además esta coalición multicolor de gobierno hoy es una coalición bicolor prácticamente, porque en realidad el Partido Colorado y el Partido Nacional han hegemonizado por lo menos la mayoría de la representación parlamentaria y han quedado los socios minoritarios demasiado minoritarios y con poco poder de incidencia. Entonces creo que por ahí hay un punto importante. Es verdad que existe una foto, pero si uno rasca un poco no hay mucho contenido detrás. De hecho no tienen ni un programa ni una propuesta programática, ¿no? Entonces creo que sin duda dicen que el viernes estaría pronto alguna bosquejo de una propuesta programática, pero lo que es verdad es que es una construcción más simbólica y creo que además, como bien decía Botinelli, en realidad hay muchas fugas de parte de los votantes de los propios partidos que de repente se sienten contenidos o por Pedro Bordaberry o por Andrés Ojeda en el caso del Partido Colorado, por diferentes integrantes del Partido Nacional, pero que a la hora de votar por el candidato de Álvaro Delgado en solitario tienen por lo menos determinado margen de maniobra diferente. Y creo que eso también es parte del análisis que nosotros estamos haciendo. Hay que ver cómo nosotros podemos convocarlos. Para eso hay que ser bastante amplio, bastante generoso. Creo que ahí sin duda hay escenarios que se pueden abrir y bueno, y también creo que después están los escenarios también sectoriales, ¿no? Cómo juegan las propuestas sectoriales, las pequeñas y medianas empresas y la producción nacional, cómo juegan el trabajo de los profesionales, de la educación, de la salud, que muchas veces son también los que logran convocar a un conjunto de actores más segmentados, que muchas veces los partidos políticos a la hora de tener propuestas más generales muchas veces se le pierden esa discusión y que creo que ahí hay temas que sin duda el Frente Amplio pueda trabajar muy bien. Eduardo, mirando la coalición, ¿no? En los últimos días, horas, hubo como una especie de chisporroteo cuando Ojeda planteó ese cogobierno, ¿no? Y enseguida salió Pablo Mieres a decirle, entre otras cosas, que estaba mareado, que estaba equivocado, que no podía plantear eso. ¿Cómo lo viste? ¿Y cómo ves también a la coalición de cara a este balotaje? Bueno, es una coalición que aparece más pequeña, de haber obtenido el 54%, pasa a un 47%, pero mucho más compacta que 2019, con una arquitectura distinta, un poco lo que decía Cayani, es decir, mientras en 2019 había un socio mayoritario, 2 socios del medio y 2 minoritarios, hoy son 2 socios, un socio mayoritario, uno mediano y 2 pequeños. Eso le tracciona a favor y en contra. El primer a favor es que es más compacto y cuanto menos integrantes, más grandes son y menos pequeños hay, le compacta mejor al electorado. El tema es que, como tiene 2 socios que son tan mayoritarios, se generó ese primer chisporroteo. Es decir, bueno, estos 2 socios son los que van a cogobernar, a los otros los añadiremos. El tema es que eso sirve mucho para poder compactar y fidelizar al votante blanco y colorado, pero genera algún resquemor que se vio en la reacción, ¿no? Resquemores en los socios que se sintieron ninguneados por el socio. Entonces, la búsqueda esta que decía más temprano, de retener todo lo posible, implica no generar ningún tipo de heridas sobre los socios. Y un detalle nada más, ayer Elina Gómez mostraba, una socióloga colega, mostraba un análisis de discurso y la segunda o tercera palabra más mencionada y con más énfasis que tenía Delgado era foto, ¿no? Es decir, eso de remarcar el tema de que la foto estaba y que están todos juntos, ¿no? Entonces, en esa línea, ese primer deber que necesitaba era esa noche mostrar a todos juntos, mostrar la foto, mostrar todas las caras, sin caras de tristeza o algo así usó, ¿no? Es decir, estamos todos juntos, la primera tarea la buscó. El tema que al otro día empezaron esos chisporroteos que no le ayudan, porque en realidad justamente lo que necesita es ese 47% retenerlo sí o sí,
no solamente por mantener el 47, es porque cada voto que se va de la coalición hacia el frente vale doble, ¿no? Es decir, si se mueve un punto, no se mueve un punto, se mueve dos. Es uno que pierde y otro que gana el otro. Entonces, esa tarea es fundamental si Delgado quiere tener chances de ganar la segunda vuelta. Antonio. No, y bueno, y la otra cosa que quería decir es que el Frente Amplio va a tener que arriesgar un poco más la candidatura de Orsi, ¿no? Que lo tuvo como relegado, va a tener que salir a mostrar, ya mostró quién va a ser el futuro ministro de Economía. Y en este caso también ha sido importante eso porque el respaldo que tuvo el MPP, el respaldo que tuvo Orsi, al haber mostrado a ese ministro de Economía que es Odone, es importante dentro de la interna del Frente Amplio, porque recordemos que dentro de la interna del Frente Amplio, en cuanto se nombró a Orsi, hubo voces disidentes, que no le gustó. A Odone, digo, ¿no? No, hubo ¿cómo es voces disidentes que no le gustaban. Bueno, entonces, yo creo que ahora va a tener que arriesgar algo más, va a tener que salir a mostrarlo. Ya dio las primeras señales con dos entrevistas. Mucha gente sale a decir, pero ¿y por qué no lo mostraron antes? Dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Salieron a decirlo, ¿qué pasó acá? Bueno, eso va a tener que arreglar. Va a tener que salir a decir, por ejemplo, quién va a ser el equipo de seguridad. O sea, quién va a manejar la seguridad en un futuro gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la seguridad es un problema que la ciudadanía sigue teniendo como la más importante. En la coalición, Bordaberry ya pidió para sí, o para el Partido Colorado, o para su sector, ahí, o para su sector, más que nada pidió cómo se manejar eso. Es un indicio. Hoy yo lo escuchaba y era muy firme. Si tenemos los mejores acá, en esto, en aquello, sí, empezó a dar nombres. Creo que el Frente Amplio tiene que empezar a moverse en ese sentido, porque también eso es una forma de mostrar, bueno, cómo vamos a gobernar, porque cambió todo, ya no son los tanques que tenían antes que ganaban con la cara Tabaré Vázquez, Mujica, no, ahora hay que mostrar todo lo otro, ¿no? Y lo otro, la cosa que va a manejar, que está manejando la coalición republicana, lo digo entre comillas, ¿no? Pero que es esto, dice, bueno, es un Frente Amplio más angosto, porque se perdió, perdió el sereñismo, perdió todo eso. Que es cierto, es decir, la planadora MPP fue imponente, 60%, ¿no? En la interna, una cosa así. Pero hacia adentro del MPP es muy plural también. Entonces, hay que ver cómo se maneja esa dialéctica de esas dos cosas, ¿no? Eduardo, ¿tenés algún apunte ahí? No, en línea con lo que decía Antonio, creo que efectivamente hay una parte que creo que es parte de la estrategia que trazó Orsi, y creo que Delgado también tiene mucho, de que en febrero estaban pensando en noviembre, ¿no? Es decir, la estrategia fue, digamos, saltearse, ir muy tranquilamente hasta llegar a noviembre y tener un mes intenso ahora. Es decir, bueno, salir a mostrar, bueno, no hubo nombramientos más que economía. Bueno, seguramente empieza a manejarse otros nombres. ¿no? Porque también manejó, sí. claro, no, economía. O sea, de alguna forma son más o menos espejo, sí. no del todo, pero digamos esa idea de ir relativamente tranquilos. En algún momento hubo algunos nervios del lado de Delgado por algunos movimientos que se daban, pero digamos, la línea parece haber sido esa y que está todo guardado para este mes. Sí. Lo bueno y lo malo que tiene una campaña electoral probablemente lo veamos en este. Daniel, tomo esto que dice Antonio y también Eduardo, ¿se va a arriesgar más? Porque también se decía que Orsi no hablaba mucho, no decía mucho. ¿Van a fijar también designar un ministro del Interior? ¿Por dónde va a pasar ahí? Bueno, Yamandú ha dicho que por ahora no tenía intenciones de nombrar a ningún ministro más, por lo menos en este momento, pero yo creo que hay experiencias que son positivas y negativas. Es verdad que la coalición es decir, el Frente Amplio la vez pasada, en el año 2019, tuvo una recuperación importante de 39 a 49 puntos, quedó a 30.000 votos de ganar la segunda vuelta, y ahí hubo un despliegue importante de nombramientos de ministros. Talía Astori, ministro de Relaciones Exteriores, Pepe Mujica, ministro de Ganadería, Lucía Echeverri, ministra de Vivienda, Gustavo Leal era ministro del Interior, el futuro ministro del Interior. Y bueno, eso sirvió, pero no alcanzó. Yo creo que hay que ver en términos de lo que son, sobre todo, las expectativas que se fijan, cuáles serían los equipos. Más que ministros, yo me gustaría más nombrar ministros, es decir, equipos, ¿no? Me parece que eso sería lo más correcto. Pero bueno, creo que también
vamos a tener un debate. Seguramente va a ser a mediados de noviembre. Hoy la Corte Electoral ya convocó a los referentes de cada uno de los candidatos para poder empezar a trabajar en el diseño de ese debate. Es un debate que sin duda, a veces los debates uno le pone mucha expectativa. Quienes somos parlamentarios o quienes nos gusta el debate, nos parece muy interesante. Seguimos los debates de otros países, pero bueno, hay que ver también qué peso tiene la conformación de los votos en la ciudadanía. Eso también va a ser por lo menos una novedad en este sentido. Y bueno, hoy la coalición de gobierno, esa que tiene poco nivel de institucionalización, ya definió quién era su candidato. Yamandú lo que siempre dijo fue: yo no voy a exponerme a debatir 4 contra 1, cuando ya dijeron que todos iban a estar con el que ganara la coalición. Entonces me parece que sin duda ahora se abre otro panorama y creo que Yamandú ya ha demostrado una instancia mucho más importante en los medios de comunicación y seguramente esté en varios de los medios de comunicación. Pero bueno, nuestra preocupación es no perder la cercanía con los problemas que hoy tiene la gente y creo que sin duda eso es parte también de la estrategia que vamos a tener. Senador Daniel Cagiani, gracias por tu visita esta noche. Muchísimas gracias. Eduardo, Antonio, lo mismo. ¿La seguimos otro día? ¿Les parece? Muchas gracias. Pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad hoy, que está divino, la noche está precioso para estar afuera, lo trajimos para dentro del estudio para que venga a trabajar. Con aire acá. acondicionado. Con Martín, ahí está. Martín Duarte, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Wilmar? ¿Andás Un bien? gusto estar por acá para presentar las nuevas caras del Parlamento. Opa, hay caras hay nuevas. un recambio importante, alrededor de 50 legisladores, entre los que vienen y que van, y algunos con mucha experiencia o muchos años en la legislatura, que bueno, a partir de febrero van a dejar su banca. Vamos a arrancar por diputados. Una Cámara de Diputados que aún quedan algunos detalles por definir, en particular con los 34.000 votos observados, que puede cambiar a nivel de nombre, pero bueno, que tenemos una mayoría del Frente Amplio con 48 bancas, 29 para el Partido Nacional y 17 para el Partido Colorado. Y luego, bueno, tenemos a Cabildo Abierto con 2, Identidad Soberana, que ha sido una de las grandes sorpresas o de la votación del partido de Salle, que tendrá también a 2 diputados y uno el Partido Independiente, que lo entrevistamos ayer, Gerardo Sotelo. Claro. Se junta Gerardo Sotelo con Mara Inés Ovaldía, ¿no? Claro. Algunos hacían la broma que vuelve Calidoscopio. El Moncho la hizo precisamente, claro. Faltó el que Diego de Grossi no logró. No entró. No entró, pero podría ser. Hay presencia televisiva, ¿no? Sin duda, sí, sí. Bueno, pero hablando a nivel de números, en este caso el Frente Amplio suma en diputados 6 bancas más, el Partido Nacional pierde 1, Partido Colorado suma 4, y donde se da la gran debacle, en particular a nivel de la votación, pero en el Parlamento, es con Cabildo Abierto, que pierde 9, ¿no? Y si uno habla, bueno, de nombres importantes, o por lo menos que en las últimas legislaturas marcaron con algunos proyectos, tenemos a Ope Pasquet, por ejemplo, del Partido Colorado, que no va a estar, gran impulsor de distintos proyectos, de la eutanasia, por ejemplo, que estuvo varias veces aquí en el programa, no va a estar presente. Dentro del Frente Amplio, algunos nombres que llaman la atención también, que no accedieron a la banca: el de Micaela Melgar, en el partido justamente comunista, Gustavo Olmos, Claudia Hugo. Y luego, bueno, en el Partido Colorado, además de Ope Pasquet, otra senadora que no alcanzó los votos para renovar su banca es Mara Eugenia Rosselló, por ejemplo, y Germán Cardoso. Esto va a depender mucho, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados, dependiendo del gobierno que gane, el partido que gane. Claro. Porque eso va a llevar a un recambio también y van a entrar en escena los suplentes. Pero la idea un poco de esta charla era presentar algunas de esas nuevas caras. Y vamos a presentar a una diputada, una de las más jóvenes, 29 años, Julieta Sierra. Ella entró en el 5º lugar de lo que es la conformación de la lista del MPP, que va a tener a 15 diputados del sector. Ella está en el lugar número 5 y nos contó un poco de las expectativas como joven de ingresar, cuáles son las temáticas que pretende también ingresar al Parlamento, y también cómo opera esto del traspaso de la posta, ¿no? Recién hablaba Cagiani, que viene también del MPP, con lo que significó Mujica para el sector y lo que fue aquel mensaje en el acto de cierre. Bueno, ¿cómo lo toma ella? Y vemos esta primera parte.
Yo en el EMPP milito hace 10 años, soy de Fraiventos, ahora fui electa por Montevideo, pero soy fraiventina, me siento profundamente fraiventina. Hace 10 años que milito en el MPP, en muchos lugares, principalmente arranqué como militante de base, desde los 22 años que integro la dirección nacional del EPP, y es una gran confianza que dan los compañeros, y es una gran responsabilidad que conlleva un compromiso y a una presión importante, porque nosotros creemos que los militantes, ninguno es más que otro, estamos todos a la par, nadie es más que nadie, pero ocupar lugares así implica en sí un respeto a esos compañeros que te ponen en esa responsabilidad. Entonces, además de la presentación hacia afuera y de mostrarle a la ciudadanía que una tiene las mejores intenciones, también está en corresponder a los compañeros que te ponen en esos lugares. Hay una cuestión generacional que es importante. Hay un mundo globalizado que va cambiando mucho más rápido y creo que mi generación y también gurises más chicos somos los que lo vivimos y lo que lo entendemos. No hablo solamente en términos más banales que se pueden generar a través de redes sociales, sino hablo en lo que es la dinámica del cambio en el mercado laboral, de tener... Nadie se imagina o se proyecta en términos jóvenes, de juventud estoy hablando, con un mismo trabajo durante tantos años como capaz antes era más común. El acceso a la vivienda propia también, antes era más común a una edad más temprana. Entonces, entender que hay un mundo que está cambiando es un desafío que la política tiene que saber leer y saber interpretar e implementar. Y por otro lado, también, como decía recién, al ser profundamente fraiventina, me parece clave trabajar en pos de una descentralización que creo que estos últimos años ha quedado un poco menguada y no dejó de ser del interior. Pepe es un maestro en sí mismo y nosotros siempre tenemos mucho miedo de no poder estar a la altura. Sabemos que no vamos a estar a la altura y creemos que eso se complementa con que cada uno haga su aporte para eso. Y en ese sentido, la 609 presenta un abanico de compañeros y compañeras plurales. Es como, no vamos a tener un Pepe Mujica a la próxima legislatura que pueda abarcar tanto, pero bueno, creo que de forma colectiva y de a poquito, entre varios, podemos ir generando, no sé, poder seguir su camino. Bueno, muy bien, ahí tenemos, Martín, una de las caras nuevas, ¿no?, que vamos a tener en el Parlamento en esta legislatura. Bueno, vamos a pasar a la Cámara de Senadores y te pregunto así a priori cuáles van a ser las ausencias dentro de la Cámara de Senadores. ¿Quién te viene a la cabeza? Bueno, hay unos cuantos. ¿No? Hay unos cuantos, Gandini para empezar, ¿no? Gandini, claro, es un histórico además. No, y pensaba por todo lo que ha generado en el último periodo, por estar y por no estar más que nada, fue Sartori. Sartori no va a estar. Es otra de las ausencias que vamos a tener, ¿no? Sí, sí, en el Frente Amplio quizás ya vamos a empezar a repasar quiénes sí quedaron, pero Lilian Kichichan no renovó su banca. Eduardo Brenta y Amanda de la Ventura tampoco van a ser suplentes de Ortuño. Ahí, claro. Gloria Rodríguez y Beatriz Argimón tampoco, ¿no? Renovaron su Cámara. El caso del hoy senador José Carlos Maía está viendo esos últimos votos para ver si le alcanza para ir a diputados, pero no renovó su Cámara de Senadores. Acá tenemos el plantel, esto a modo de placa de fútbol, cómo va a formar el Frente Amplio en el Parlamento con, en este caso, 16 senadores, lo que le da la mayoría en la Cámara del Senado. Bueno, ahí vemos algunas caras nuevas, el caso de Blanca Rodríguez. Después, bueno, algunos recambios, como decíamos, Eduardo Ortuño, Felipe Carballo y Gonzalo Sibila. No va a estar más Núñez como senador. Bueno, y esto también es condicional porque Carolina Cose ingresó por la amplia, pero va a depender finalmente qué partido gane las elecciones, porque seguramente ese lugar pueda ser ocupado por Silvia Nani, ¿no?, que es la primera suplente. En el caso del Partido Nacional, y ya pasamos a la segunda placa, bueno, obtuvo 9 senadores y allí también, ¿no?, con algunos recambios. La que sí vuelve a estar en el Senado es Graciela Bianchi, que mucho se había discutido en su momento del lugar de la lista. Bueno, de hecho, en la jornada de ayer hacía referencia en uno de los móviles que hacíamos para MBE Noticias, que había, bueno, logrado la banca. Y el que se mantiene, Luis Alberto Heber, que pasa a ser
Esto, capaz que a nivel histórico, el que tiene más años dentro del Senado, ¿no? Claro. Manteniendo la banca. Y luego en el Partido Colorado va a quedar conformado con 5 senadores. En este caso, la vuelta de Pedro Bordaberry es lo más llamativo. Andrés Ojeda y Gustavo Subía obtuvieron las bancas, el caso también de Robert Silva. Y bueno, como grandes ausencias tenemos por allí a Pablo Lanz, a Carmen Sanguinetti en este duelo con Ope Pasquet, a propósito también del proyecto de ley de eutanasia, no va a estar en el Partido Colorado. Y me olvidé de mencionar a Gloria Rodríguez, el Partido Nacional, que no estaba. Pero bueno, mucha polémica se abrió del propio compañero nuestro Chaschetti, ¿no? Citó el caso de Felipe Carballo, senador, diputado actual y electo senador por el Frente Amplio, que su sector no consiguió diputados porque hubo una modificación allá en el año 96 que no permite acumular por sublema, pero sí en el Senado. Y se empezó a hablar mucho en estos últimos días de la aspiradora o la colectora de votos, que es justamente el mecanismo que utilizó Carballo con 115 listas en distintos puntos del país para sumar sufragios, votos que le permitan alcanzar justamente esta banca en el Senado. Fuimos a conversar con él porque va a ser una de las caras nuevas, no en el legislativo, pero sí en la Cámara de Senadores, y nos contó un poco la estrategia en particular y da una justificación de cómo las minorías de alguna forma tienen que adaptarse a estas estrategias para tratar de acceder a la Cámara de Senadores. Tomamos la definición de presentar 115 listas. Esas 115 listas se dividen no en todo el país, no en todos los departamentos, sino que en algunos de ellos. Particularmente estamos hablando de 8 o 9 listas por departamento, que nos permitió de alguna manera proyectar y lograr un reconocimiento también, ¿por qué no?, a muchos compañeros y compañeras que vienen trabajando en el ámbito político desde hace muchísimo tiempo. Esto se da también en el marco porque, bueno, dentro de nuestra propia fuerza política se habían tomado algunas definiciones en donde los grandes se juntaban con los grandes. Y donde los grandes se juntan con los grandes, obviamente que los chicos desaparecen. Bueno, nosotros somos un sector chico, teníamos que pensar en alguna alternativa que nos permitiera de alguna manera, desde el punto de vista político, seguir teniendo una voz en el Parlamento para las minorías, porque creemos mucho en el tema de la diversidad desde el ámbito político y fundamentalmente en lo que tiene que ver en este ámbito de la Casa del Pueblo, que es el Parlamento. La gente respaldó a nuestros candidatos, respaldó toda la lista nuestra al Senado, que era exactamente la misma en todas las listas, y que proyectaba, digamos, compañeros y compañeras de nuestro sector político en todos los departamentos y que pertenecen al cerno de Compromiso 711. En la acumulación de todos los votos estamos hablando algo así de casi 52.000 en todo el país, que eso es lo que nos permite, obviamente, al pertenecer a uno de los ulemas que acumuló muchos votos, poder justamente obtener lo que tiene que ver el cociente mayor que nos permite, digamos, ingresar al Senado. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto surgió a partir de una propia definición que la élite política en su momento definió de que los diputados de cada uno de los departamentos no se podían juntar, que no podían acumular sus votos. Y esto responde a una lógica, y la lógica que responde tiene que ver justamente con que esa élite, que era la que estaba en el Senado de la República, quería garantizarse sus lugares. Y para eso modificó la ley electoral y de esa manera prohibió que los diputados de los departamentos pudieran acumular por sublema. Únicamente pueden acumular por sublema los senadores. De esa manera salvaban sus bancas y permitían que el statu quo siempre fuera el mismo. Bueno, esas son las reglas de juego que tenemos encima de la mesa. Lo que tenemos hoy, como lo han hecho muchos sectores, como lo han hecho muchos partidos a lo largo de la historia democrática en este país, bueno, está dentro de la ley, por lo tanto todo lo que está dentro de la ley está correcto. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Los espero mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.